El tema de esta mañana he titulado a esta sección Legalismo religioso versus Evangelio. Vamos a conocer en esta sección hasta qué punto el legalismo religioso de los fariseos y escribas había llegado. Y vamos a conocer la gran diferencia entre ese legalismo y lo que el verdadero evangelio de Cristo hace. Y mi intención esta mañana es que podamos conocer por lo menos 3 características de ese legalismo religioso. Porque, hermanos, nosotros no estamos libres de ser legalistas. En algún punto de nuestra vida, todos nos hemos comportado como un fariseo. Todos somos legalistas religiosos en recuperación. Todos llevamos un fariseo ahí adentro, ¿verdad? Que necesita ser restaurado. Y vamos a ver entonces cuáles son esas 3 características de ese legalismo religioso en contraste con el verdadero evangelio. Así es que, si tienen su Biblia, vamos a ir versículo a versículo y quisiera que abriera su Biblia y veamos el versículo 1. Se juntaron a Jesús, dice el versículo 1, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido ¿de dónde, hermanos? De Jerusalén. Ustedes recuerdan que Jesús ha estado en Galilea, eso es al norte de Israel. Jesús no ha estado en la capital. Jerusalén es la capital de Israel. Y dice que estos escribas y fariseos habían viajado desde Jerusalén hasta Galilea para interceptar el ministerio de Jesús. Ellos no habían venido con buenas intenciones. Ellos no habían venido a aprender, a dialogar. Ellos habían venido a señalar, criticar y condenar. ¿Les suena familiar eso? Sí, el diablo dice que ha venido a robar, matar y destruir. Y venían de Jerusalén. Así es que esta no era cualquier comisión. Eran escribas, venidos de Jerusalén. Jerusalén era el epicentro de la religión judía. Le habían enviado a Jesús los eruditos más sobresalientes de aquel entonces, para ver por dónde podían atacar a Jesús. Pero como ya hemos estudiado, en los ataques teológicos o doctrinales que los escribas habían intentado hacer contra Jesús, no les había ido bien. Pero ahora descubrieron un punto débil, sus discípulos. ¿Y cuál era el pecado de sus discípulos? Pues que no se lavaban las manos. Como no tenían que criticar de Jesús y cuando lo hacían les iba mal, encontraron la parte débil, sus discípulos. ¿Y cuál era el pecado? Versículo 2. ¿Tiene ahí su Biblia? Vean el versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los condenaban. Si usted busca en todo el Antiguo Testamento, no hay un mandamiento que ordene que hay que lavarse las manos antes de comer. Y aquí no estamos hablando, hermanos, que los escribas eran delegados del Ministerio de Salud Pública para ver el lavado de manos y el distanciamiento social. O sea, no tenía nada que ver con la cuestión de higiene, era una cuestión religiosa. En el primer siglo no se tenía ese conocimiento que Louis Pasteur nos trajo de los microbios, las bacterias, etc. Era una cuestión religiosa. Los escribas querían que los judíos devotos se lavaran las manos no por higiene, sino por una cuestión de ceremonia y rituales de purificación. Lo interesante es que en toda la Biblia no tenemos un mandamiento específico. Habían mandamientos específicos para los sacerdotes cuando entraran en el templo, que se lavaran las manos y los pies. Habían mandamientos específicos para las mujeres que cuando estaban en su periodo de menstruación tenían que pasar un ritual de purificación
que incluía lavarse con agua, etcétera, etcétera. Habían rituales de purificación para los que habían pasado por un tiempo de lepra, por ejemplo, que tenían que lavarse en agua también. Pero no había ningún mandamiento que ordenara que se lavaran las manos antes de comer. ¿De dónde venía eso? Bueno, ellos habían sacado de los mandamientos de purificación, los habían radicalizado y habían puesto este tipo de cosas extra a la Biblia, extra a la Escritura. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado de los legalistas religiosos. Se enfocan en el cumplimiento externo de la ley. Para los fariseos, un poco de agua y un poco de jabón era suficiente para lavar el corazón. Ellos se enfocaban simplemente en el cumplimiento externo de la ley. El problema es que la Biblia deja todos estos rituales en el Antiguo Testamento de purificación, de lavarse antes de entrar al templo. ¿Cuál era la intención? Era preparar la conciencia y el corazón del pueblo para recibir un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo podía hacer, lo que ningún ritual del mundo podía hacer. Y era que todo esto, como dice Colosenses, estos rituales de purificación eran sombra de lo que había de venir. Pero los judíos se quedaban solo con la parte externa, no conectaban que estos rituales apuntaban a la pureza del corazón. Y el salmista, hermanos, enfoca muy bien ambas cosas, el lavado de manos con el lavado del corazón. Porque el salmista pregunta en el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, sí, pero ¿qué dice? Y puro de corazón. Pero los escribas se quedaban solamente en la primera parte, en el limpio de manos, y olvidaban la pureza del corazón. El corazón, hermanos, es el centro de nuestra adoración. Si nuestras manos no están conectadas con nuestro corazón, no estamos haciendo nada. Si usted está esta mañana aquí y su corazón está a miles de kilómetros de lo que estamos haciendo, dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Hay quienes van a la iglesia y solo sus cuerpos están ahí, pero su corazón quisiera estar en la cama durmiendo. Pero su corazón quisiera estar en las redes sociales. Los judíos se quedaban únicamente en la parte externa de la ley. Y Jeremías 2:22 dice al respecto, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay jabón, no hay detergente que pueda limpiar nuestro corazón. Pero los legalistas piensan que entre más reglas cumplan, más santos son delante de Dios. El legalismo trata de ganarse el favor de Dios a través de cumplir reglas, a través de cumplir ciertos rituales y ceremonias. Versículo 3 en su Biblia de Marcos capítulo 7, y vamos a ver la siguiente característica. Versículo 3 en su Biblia, ¿lo tiene? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como en los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Los fariseos y escribas se volvieron tan afanosos del lavado de manos que empezaron a lavar todo, los vasos, los jarros. Y aquí es donde entramos en un tema más profundo de algo que empezó a hacerle competencia a las Escrituras.
que nos habla este texto? La tradición de los ancianos. Si usted puso atención en la lectura, la palabra tradición se menciona varias veces. Resulta que ese problema no empezó en la época de Jesús, empezó siglos atrás. Porque el pueblo de Israel empezó a desarrollar lo que se conoce como la tradición oral de generación en generación. Los papás le enseñaban a los hijos cómo debían guardar los mandamientos y los hijos cuando se convertían en padres, le enseñaban a sus hijos. Y esa venía una tradición oral al punto que ellos dijeron es necesario escribir la tradición oral. Y eso dio fruto a un libro judío en hebreo llamado la Mishnah. La Mishnah recogía por escrito toda la tradición oral. Y los judíos terminaron teniendo dos libros. Por un lado, la Torá, en hebreo, que es la ley, y por el otro lado, la Mishnah. La Torá daba el mandamiento y la Mishnah explicaba cómo cumplir el mandamiento. La idea al inicio fue piadosa y fue buena, pero con el tiempo, la Mishnah pasó a ser al lado de la Torá, como que fuera inspirada igual que la Torá, y la Mishnah no es inspirada. Pero el problema fue que en tiempos de Jesús, la Mishnah ya no solo estaba al lado de la Torá, al lado de la ley, sino estaba por encima de la ley. Y es que ese es el problema, hermanos, cuando nosotros empezamos a dejar el mandamiento y empezamos a poner nuestras reglas y mandamientos, que tarde o temprano van a ser más importantes que la ley. Así es que la Torá y la Mishnah empezaron a competir. O más bien, la Mishnah empezó a competir con la ley. La ley es la ley de Dios, es la única fuente de autoridad y fe para nosotros. Pero la Mishnah empezó a hacer la competencia. Entonces, algunos ejemplos de esto. El más típico era que el día de reposo. La ley decía, trabajarás 6 días y el séptimo vas a descansar, guardarás el día de reposo. Eso es todo lo que decía la Torá. Pero la Mishnah se encargó de agregar y de llenar un montón de reglas para cumplir el día de reposo. Por ejemplo, en el día, y suenan cosas, hermanos, algunas ridículas, pero que están en la Mishnah. Por ejemplo, en el día de reposo usted no se podía ver en el espejo, porque si de repente veía una cana por ahí y se la quitaba, eso ya era trabajar. Entonces, la Mishnah le decía a usted qué podía y qué no podía hacer. Cosas tan ridículas como usted no podía escupir en tierra el día de reposo. Y uno dice, ¿por qué? Porque si sentía la tentación de quitarlo, eso ya era labrar la tierra. ¿Ya trabajó? Llegaron al punto con la tradición de los ancianos que dijeron, bueno, ¿cuánto podemos caminar en el día de reposo sin que sea trabajo? Y había un estándar de más o menos 1 kilómetro. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo hace usted para saber si ya caminó más o menos 1 kilómetro en el día de reposo? Usted tenía que llegar al punto de empezar a medir cuánto mide usted con cada paso que da y dividirlo por lo que da los metros de 1 kilómetro. Y luego entonces usted puede caminar 999 pasos. 1000 ya violó el mandamiento. Se ponen a pensar, ¿en serio eso pusieron en la Mishnah? Y si nos ponemos a ver todo lo que dice la Mishnah, eran tan meticulosos que el clímax de la Mishnah, va a ver, el clima de la Mishnah, era que no solo se pusieron a lavar las manos, los pies, los jarros, los vasos, etcétera, por una cuestión religiosa, sino empezaron a decir que cuando uno iba a la plaza, tenía que volver y lavarse las manos. ¿Por qué? Porque en la plaza, en el mercado, usted de repente, como ustedes saben, en los mercados, topaba y rozaba con una persona que no sabía si era judía o era gentil. Y si era gentil ya se había contaminado. Entonces usted tenía que llegar a la casa y lavarse las manos, echarse alcohol en gel y tal la cosa, ¿verdad? O sea, ellos eran de la OMS, seguro que eran de la OMS, ¿verdad?
Eran covidianos, ¿sí? Pero el clímax, hermanos, era que ellos no querían nada. En el día de reposo, los judíos no podían leer nada pagano que no fuera santo. Y ahí había un gran problema. Porque el Antiguo Testamento tenía fragmentos escritos en arameo, que el arameo es un idioma pagano, gentil. El idioma del pueblo judío era hebreo. Entonces mira a qué punto llegaba la Mishnah. Porque hay partes del libro de Daniel que están en arameo y partes del libro de Esdras que están en arameo. Entonces la Mishnah decía que cuando un judío devoto llegara al libro de Daniel y llegara al arameo, tenía que lavarse las manos. O sea, que hasta para leer el Antiguo Testamento y los profetas había que lavarse las manos. Eso estalló la cabeza de Jesús. Porque eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Los legalistas religiosos no solo se quedan con lo externo de la ley, sino que también añaden mandamientos a la ley de Dios. Y en ese sentido, hermanos, Jesús va a estallar y va a responderles enérgicamente. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas. Ese Jesús amable, ese Jesús humilde, ese Jesús que hemos visto, aquí se transformó. Delante de todos, a los escribas. Hermanos, los escribas todo mundo les tenía respeto y miedo. Eran los que sabían de la Biblia. Pero Jesús los confrontó enérgicamente y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A Jesús le chocó. Ya lo tenía hasta aquí la tradición. Y fíjense que los fariseos no pudieron acusar a Jesús de la ley, tuvieron que buscar la tradición. Ellos habían añadido una serie. El día de reposo, hermanos, había dejado de ser el día de reposo, de descanso, a ser el día de esclavitud. Ya no se podía disfrutar con tanta regla. Añadiendo a la ley de Dios, le restaron a la ley de Dios. Pregunto, ¿quién fue el primero que le añadió a la ley de Dios, hermanos? A ver, 100 puntos para el que. ¿Quién fue el primerito que le añadió a la ley de Dios? Satanás. Fíjese cómo fue de sutil. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios os dijo que no podéis comer de ningún árbol. Añadió. Y Eva lo corrige. Eva le dice: no. De todo árbol podemos comer, excepto del bien y del mal. Pero fíjese, primero añade y luego contradice. No, les dice Satanás, no van a morir. Lo que pasa es que a Dios no le conviene, porque el día que ustedes coman van a ser como Dios. Entonces, vean cómo inicia, primero añadiendo y luego contradiciendo. La Mishnah inició añadiendo y después contradiciendo la ley de Dios. Y él dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todo fariseo y escriba legalista, todo fariseo y escriba legalista no era que agregaba mandamientos porque amaba a Dios, sino porque se amaban a sí mismos. Y hermanos, todo legalista religioso empieza a competir. Porque entonces uno se lavaba una vez antes de comer y el otro se lavaba 2, era más espiritual. Pero el otro antes de comer entonces se lavaba 3. Era más espiritual que se lavaba 1. No, pero el otro se bañaba antes de comer. No, es más espiritual.
Y después entonces el otro decía, no, pero yo ayuno 2 veces a la semana, más espiritual. No es porque amaran a Dios. Me encanta una frase de Tim Keller, que por cierto este año falleció, pero es una frase, hermanos, que debe hacernos pensar. Él dijo, la obediencia cuidadosa a la ley de Dios puede servir como una estrategia de rebelión en contra de Dios. Cuando nosotros cumplimos la ley de Dios por la motivación incorrecta, puede ser un arma de rebelión contra Dios. No estamos diciendo que no hay que cumplir la ley de Dios, estamos diciendo que cumplamos la ley de Dios bajo las motivaciones correctas. ¿No es cierto que hay hermanos que cumplen la ley de Dios y se sienten superiores a los demás? Pero yo estoy en muchos ministerios, yo me sé la Biblia. Versículo 8, dice el Señor Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes, aferrándose a la tradición. Hermanos, no podemos aferrarnos a tradiciones de hombres. Tenemos que aferrarnos a la ley de Dios. Y mire, me encanta lo que dice Isaías 8:20, creo que lo dice bien claro. A la ley y al testimonio, refiriéndose a la escritura del Antiguo Testamento. La ley es la Torá y el testimonio son los profetas. Si no dijeren conforme a esto, es porque todavía o no les ha amanecido. Si estamos dependiendo de otra cosa que no es la escritura, hermanos, todavía no nos ha amanecido, dice la escritura. Versículo 9. Ahora Jesús les va a poner un ejemplo que fue el que quizás en ese momento Jesús más le dolía, que estaba viendo, que estaba pasando. Versículo 9. Mucha atención, hermanos, el ejemplo que Jesús pone. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, eso es ley, la ley. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, eso es la ley. Pero la Mishnah, verso 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué significa esto de escorbán y de que con eso evadían su responsabilidad? La Biblia dice, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Y esa palabra, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es darle un besito el día de la madre? ¿No es llevarle flores el día de la madre? Es, hermanos, hacerse responsables en su momento de nuestros padres. No solo obedecerles, es también ayudarles con nuestros recursos económicos. Y muchos hijos lloran el día de la madre, ¿verdad? Ay, mami, te amo, te amo, te amo. Pero codos, hermanos. Codos con sus padres. Y uno dice, wow. Pues aquí está el asunto. Los judíos, la Mishnah se había inventado una forma de zafar bulto, como decimos. Decían, papá, mamá, cuánto me gustaría apoyarte económicamente, pero todo lo que yo tengo lo he declarado corbán. Entonces ya no puedo ayudarte. ¿Qué significa eso? Corbán era decir, yo dediqué mis recursos para el Señor. Así es que yo solo puedo usar de mis recursos económicos lo mínimo para mis necesidades básicas. Y cuando yo muera, todo mi dinero va a pasar al templo, a los sacerdotes y levitas. Entonces, mamá, papá, pues yo soy tan espiritual, pero
tan espiritual que no te puedo ayudar. Y Jesús les dio duro y les dijo, ustedes son hipócritas, porque invalidan la ley de Dios por aferrarse a la tradición. Qué interesante hasta qué punto ellos habían tomado la Mishnah para evadir su responsabilidad. Ahora, hermanos, nosotros tenemos nuevas formas de lavarnos las manos. Nosotros tenemos nuevas formas de evadir nuestra responsabilidad y de lavarnos las manos. Puede ser que nosotros tengamos un hábito pecaminoso a nivel sexual, a nivel de trabajo, pero damos nuestro diezmo y decimos, bueno, pero sí, es cierto, yo peco en esta área, pero yo doy mi diezmo. Bueno, ya me lavé las manos, porque pues por lo menos ya doy mi diezmo. Otros tienen una vida doble, pero sirven en todos los ministerios. Y yo de primera mano escuché a una persona que tenía una vida doble, cuando salió a luz decía, pero ¿quién hace en la iglesia lo que yo hago? Me decía. ¿En serio? Sí. Mire, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Nosotros mismos nos inventamos formas de lavarnos las manos para aplacar nuestro pecado, pero Jesús dice, hipócritas. Ese es el veredicto de Jesús. La tercera característica entonces del legalista religioso es que no tiene misericordia. Por eso no ayuda a sus padres, no ayuda al que tiene necesidad. Cuando mi conducta en lo privado es diferente a mi conducta en lo público, las cosas que hago en la iglesia se convierten en rituales externos de purificación religiosa que no sirven de nada. Faltos de misericordia. Vamos ahora al versículo 14. Ahora vamos a ver qué es el evangelio. Ya vimos las características del legalista religioso y ahora veamos qué es lo que Jesús va a enseñar en contraposición a lo que los fariseos enseñaban. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús dice, el problema no está afuera, el problema está adentro. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, el problema, el centro, dice Jesús, verso 20, la raíz del problema, verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuál es el problema de la humanidad, hermanos? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿El sistema político? No. ¿El problema es la falta de trabajo? ¿El problema es el internet? ¿Dónde está la raíz de toda la desgracia que vivimos, hermanos? En el corazón del hombre. De allí sale
todo. Y es increíble, hermanos. Entró el pecado y Caín mató a su hermano Abel. ¿Dónde vio Caín un homicidio? Caín no se puso a jugar Fortnite ahí, ¿verdad? Ya aprendió cómo matar gente. Es que pasaba mucho tiempo el muchacho en internet, por eso. ¿Dónde aprendió? De ningún lugar, salió de aquí. El primer homicidio salió de aquí. Entonces, hermanos, cuando le decimos a Dios, Dios, yo soy fregado, pero mira mi corazón. ¿Usted cree que Dios, ay, verdad? Ay, tu corazón, ¿verdad? No, hombre, sí es la raíz, hermanos. Por eso Jonathan Edwards decía, cuando miro mi corazón, veo que es un pozo profundo más negro que el infierno. Cuando predico, peco, decía Jonathan Edwards. Cuando oro, peco. Y aún mis lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. ¿Qué dice la Biblia de nuestro corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego Isaías 64:6 dice, aún nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aún las cosas buenas que hacemos tienen escondidas motivaciones malas. Hermanos, la Biblia es diferente a cualquier otro libro, a cualquier otra religión. Y aquí es donde encontramos la diferencia entre el evangelio y la religión. La religión dice que el problema está afuera. El evangelio dice que el problema está dentro. O sea que el problema de este mundo, el problema de Guatemala es usted y yo. Y aún nuestras obras justas son. Y hermanos, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Tenemos que ser coherentes con la Biblia. Nosotros oramos, Señor, perdóname porque soy pecador. Pero en la práctica queremos que la gente nos trate como que fuéramos santos, ¿verdad? Cuidadito el que nos falte respeto. Pero entonces, o somos pecadores o somos santos. El día de ayer una persona me ofreció darme una paliza. Sí, pero no fue de aquí de la iglesia. Iba yo en el tráfico y quedamos en plena intersección. Había delante de mí un carro y adelante de ese carro había otro carro que se quedó parado y no avanzaba y me dejó a mí y al otro carro. Entonces yo bociné como cristiano. No va a creer usted que yo bociné como pagano. Yo bociné cristianamente. Pit, pit, hice yo. No, como pagano es tit, ¿verdad? No, yo bocino como cristiano. El de adelante pensó que yo le estaba bocinando a él. Yo le estaba bocinando al de adelante, que nos tenía trabados a todos a media calle. Entonces, cuando ya pasamos, pues él me trató y me dijo, y paró el carro y me dijo, bájate. Y yo dije, solo porque tengo hernias en la columna. Te salvaste. Y si yo creyera de corazón este versículo, yo no me ofendería. Pero si yo me creo que estoy en un pedestal y que todo mundo me tiene que respetar, yo me voy a enojar. ¿Sabe cómo usted sabe realmente si es pecador o no? Cuando alguien lo ofende. ¿Cómo se siente usted? Dice la Biblia, honra del hombre es pasar por alto la ofensa.
¿Y cuánto nos cuesta? Hermano, ore todos los días. Dios mío, las ofensas que voy a recibir este día, dame humildad para pasarlas por alto. Porque hermanos, tenemos que ser coherentes. Si decimos que soy pecador y nos tratan como pecadores, debemos aceptarlo. Si decimos que aún nuestras obras justas son como trapos de inmundicia, pero queremos que bravo nos aplaudan por cada cosa buena que hacemos, usted no cree la Biblia. Usted también es un religioso. Debemos ser coherentes con nuestra fe. Y miren cómo la Biblia es coherente con la enseñanza de Jesús en todas sus formas. Él es coherente con todas sus formas. ¿Se recuerda ese versículo conocido? De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y uno dice, se me salió, ¿verdad? No es que se le salió. Es que ahí está la fuente. Gracias, René. No sé qué pasó ahí. Ahí está, gracias. Ahí está. Yo creo que la batería. Si puede quedarse un ratito ahí, René, ahí está ya es mi último versículo. Gracias, René, gracias. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a terminar. Aumentar las reglas no es la solución. Aumentar las reglas no va a disminuir el adulterio. Aumentar las reglas no va a disminuir los malos pensamientos. Aumentar las reglas no va... Ningún ritual puede cambiar nuestro corazón. Y es ahí donde entra el Evangelio. El Evangelio cambia. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si había una persona en el Antiguo Testamento que hacía muchos rituales de purificación, esa persona era el sumo sacerdote. En el día de la expiación que se celebraba una vez al año, ese día de la expiación se conocía como el Yom Kippur. Era la única vez al año que el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. ¿Sabe cuáles eran los rituales de purificación? El sacerdote, el sumo sacerdote, una semana antes se tenía que aislar de todo mundo. Leyendo la escritura y orando durante toda esa semana. El día del Yom Kippur, él tenía que bañarse meticulosamente. Luego se tenía que vestir de un lino fino blanco. Entrar al lugar santísimo. Sacrificar un animal por su propio pecado. Sacrificaba ese animal, se salía del lugar santísimo, volvía a bañarse meticulosamente, volvía a ponerse otra túnica de lino fino blanco y volvía a entrar al lugar santísimo y sacrificaba otro animal por el perdón ahora de todos los sacerdotes y levitas. Volvía a salir del lugar santísimo, volvía a bañarse, volvía a ponerse ropa de lino fino, blanco, volvía a entrar y ahora sí hacía otro sacrificio por el perdón del pecado de todo el pueblo. Uno dice, ese hombre sí estaba limpio. Y Zacarías tuvo una visión de ese sumo sacerdote. Y dice que lo vio con ropas inmundas. Entonces imagina todo el ritual que tuvo desde la semana pasada y todas las 3 veces que se había bañado y nuevo vestuario. Y en la profecía, Zacarías lo ve con ropas viles y la palabra en hebreo es ropas salpicadas de estiércol. Y ahora sí, si puede ayudarme René, en Zacarías 3, 4, 5, miren lo que sucede. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Todos los rituales que habían hecho y no estaba limpio.
Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Es Dios el único que puede cambiar el corazón y hacerlo limpio. ¿Sabe por qué? Josué era el sacerdote. Josué es el nombre hebreo para Jesús. En hebreo Jesús es Josué, en arameo es Joshua y en griego es Jesús. ¿Y cómo puede Dios limpiarle a usted y a mí el corazón? Porque vino otro Josué en el Nuevo Testamento que hizo un proceso a la inversa. A Josué le quitaron sus ropas viles y le pusieron ropas de gala. Jesús en la cruz le quitaron su ropa de gala y lo vistieron de ropas viles. Su pecado y mi pecado por nosotros fue hecho pecado. A Jesús lo desnudaron de su pureza y de su santidad para ponerle una ropa llena de estiércol, llena de pecado, para darnos un nuevo corazón. Y la profecía es: quitaré de ustedes ese corazón de carne y de piedra y pondré un corazón limpio. Por eso es que nosotros no vamos a ser legalistas, queriendo ganarnos el favor de Dios. Él ya lo hizo por nosotros. La diferencia entre un fariseo y un evangélico, alguien que cree en el evangelio, porque los evangélicos también son fariseos, es que el fariseo trata de ganarse el favor de Dios cumpliendo los mandamientos y los rituales. El que cree en el evangelio le sirve a Dios porque ya tiene el favor de Dios y cumple los mandamientos, no para ganarse el favor de Dios, sino porque ya lo tiene. Repitámonos todos los días el evangelio, hermanos, para saber que no es por nuestro desempeño personal, no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Él. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque no se trata de nosotros ahora, se trata de lo que tú has hecho. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que tú puedes hacer. Perdónanos, oh Dios, cuando nos sentimos más santos y espirituales por nuestros méritos, olvidando, Señor, que es por gracia, que es por misericordia. Perdónanos, Dios, cuando la gracia y la misericordia que nos has dado, en lugar de movernos a la santidad, nos mueve al libertinaje. Señor, esta mañana pedimos que tú cambies nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Que tú limpies, Señor, para lo que salga de ahí, Señor, sea agua de vida, sea para honrar tu nombre y para glorificarte. Ten misericordia de nosotros, Señor. Purifícanos y danos un corazón arrepentido como un estilo de vida, no como un evento hace miles de años, sino como un estilo de vida, Señor. Que vivamos en arrepentimiento constante para crecer a la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.